Hay dos mecánicas de combate muy importantes, entre comillas, que deberían estarse hablando bastante en esta 5.2 con los leaks y la beta completa filtrada de la 5.3, que son el famoso nivel 100, que desde luego en la 5.3 no lo tenemos, será en la 5.4, .5, .6, habrá sido humo, y el bufo a las reacciones tanto de sobrecarga y electrocargado, cosa que sí se beneficia inmediatamente personajes de la 5.2 y antiguos, como el del rompehielo y el superconductor, que esto a mucha gente le hizo pensar que quizá tendría que ver en el futuro con Capitano, ya que es elemento crío, y a partir de ahí ya sabéis que se hace una bola de especulaciones. Pues hoy vamos a hablar de este nivel 100 y de cómo afectó realmente, ya que hace una semana está implementado el bufo a las reacciones, cómo realmente ha mejorado o afectado ciertos equipos y si todo esto no ha sido humo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño, por el apoyo, por todo lo que el canal está logrando. No os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Y ya sabéis que aparte de todo eso, solo por hacer lo que no os cuesta nada, estáis participando por una bendición. Y cuidado que vienen tiempos difíciles con Mabuika, con Citlali, con Arlequino, con Xianyun, con Clorinde, con los personajes nuevos que vengan después. Así que para participar, like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Para esa Bendy, mucha suerte. Si estáis comiendo, que aproveche. Bienvenidos invitados a los directos. Y vamos con este cambio al combate, que al final parece ser que no hay mayor cambio en Genshin Impact de verdad. Empecemos por el nivel 100, porque básicamente esto es fácil. Se habló en fuentes que normalmente aciertan y que suelen decir tener contacto con trabajadores de Hoyoverse, es decir, fuentes de leaks como ya conocéis, que sí que se estaba desarrollando una plantilla de un supuesto nivel 100 para Natlan, que en algún momento de Natlan vendría. Esto es cierto que no han dicho que viniese pronto, sino en algún momento en general, y que este nivel 100 dentro de lo que cabe cuadra muy bien, porque es, entre comillas, bastante sencillo de calcular con el escalado progresivo que tenemos actualmente. Es una regla de 3 sencilla. Si un personaje cada 10 tramos gana este porcentaje de su stat, es decir, por ejemplo, Ayaka escala con daño crítico, por poner un ejemplo, y así sucesivamente el resto de personajes, pues es fácil saber cuánto ataque base ganarían los personajes actualmente, por ejemplo, o vida total, como por ejemplo Neuvillette o Furina, y aparte con el stat que ascienden, que por ejemplo Neuvillette y Furina ascienden con daño crítico y probabilidad crítica respectivamente los dos. Y se sabría calcular cuánto sube a nivel 100 y con eso se puede, a día de hoy, y muchos creadores lo hemos hecho mínimamente, saber cómo subirían todos estos personajes y cómo mejorarían ese porcentaje real dentro de una construcción mediana, una construcción más o menos normal de artefactos, porque sabéis que las stats también afectan a los artefactos, ¿no? Y sin mucho texto que añadir, más o menos era una cosa que de base ya estaba balanceada. Simplemente mucha gente también especulaba que habría ítems especiales, que quizá no podrías subir al principio todos los personajes, obviamente, y solo subir uno o dos pues cada versión o algo así, que no sería muy sencillo, pero sería un boost para tus personajes favoritos, que concretamente pues tus carries o tus soportes hagan su trabajo mucho mejor, ¿no? Y para los creadores, vídeos de este personaje merece más la pena subir, este no, este te va a ganar tanto, listas de qué personajes merecería más la pena subir al 100, etcétera, ¿no? Pues bien, ni rastro. En la beta de la 5.3, que ya prácticamente hace una semana que salió la beta y ya tenemos casi toda entera, no hay ni rastro del nivel 100. Quién sabe si quedará en humo o a lo largo de la 5.4, 5.5 o así hasta Snesnaya, que serán 6 y 7, y se dice que no habrá 5.8, pues vendrá. Yo espero que sí, porque es una mecánica que va a dar un aire fresco al juego. Y además de eso tampoco hay rastro de los artefactos, y esto es muy raro porque también es la primera vez que, aparte de la cosa rara del Dream Marketing de Mabuika y Citlali que no salió, nos traen en una .3, no nos traen artefactos. Siempre en la .0, .3 y .6, en todas las versiones anteriores, ha sido el momento de traernos artefactos nuevos. En Natlan en principio no es así. Después de una semana en la beta y de que han ido saliendo cosas igual durante la semana, en la beta definitivamente no hay artefactos nuevos. Y esto es raro porque es que además Mabuika sí activa el set
de pergamino estando en campo y fuera del campo para todo el equipo, pero es un set raro para ser un carry, a pesar de que sí le va a sumar 40 daño elemental a sí misma y a los personajes que hagan reacción con su elemento. Y el set de obsidiana, que es el que debería llevar siendo carry, que le da 40% de probabilidad y 15 daño infligido, le sirve, pero solo le sirve si la juegas de carry 6 segundos, porque luego ya siendo carry no pierde puntos de noctambulismo, con lo cual no se podría reactivar, con lo cual no recibes el bufo todo el tiempo que ella está en campo, es inconsistente. Y sí se activa el set de obsidiana, pero como soporte fuera del campo, haciendo la de Xianglin, como os expliqué. Y esto es raro, es inconsistente, es como que no va del todo al 100% con los sets. Y de nuevo, la Arconte, o el Arconte, en este caso la, porque principalmente son Raiden, Nahida y Furina, que son 3 Arcontes femeninas, sí han coincidido y coinciden perfectamente con el set o los sets de su región. Y Mabuika no. Pero es que aparte no viene en set de la 5.3. Así que de nuevo, punto raro. No sé si querrán venir luego en la 5.4 o 5 con una oleada de sets y el nivel 100 o algo así. Y aquí cerramos este tema del nivel 100. Esto es la información que hay hasta ahora y es muy curioso. Ahora, el bufo a las reacciones, que muchos y muchas me diréis, Phil, pues el Raiden National mejoró, ¿no? Equipos de sobrecarga más electrocargado o que puedan hacer súper vaporizado, que lo he explicado este término mucho en muchos vídeos estos días, han mejorado un poco, porque al final un equipo de Chasca, Ororon, Furina Bennett, que es la core a día de hoy más jugada y más consistente de Chasca, pues recibe este bufo porque hace más daño de electrocargado y de sobrecarga, ¿no? Pues bien, la mejora ha sido interesante. Chasca queda como un personaje, como un carry de tabla media, teniendo en cuenta que por encima de la propia Chasca hay 80.000 millones de carries, más la propia Mabuika que vendrá como carry, se pondrá por encima o a la par que Arlequino por debajo de Nubilet. Y pues Chasca, si no entras directamente como carry nuevo al top 5 de carries, a día de hoy, por mucho carry que haya en Genshin Impact, hay tantísimos que genera, digamos, una sobreoferta, que esto en economía significa que es una pérdida de valor. Hay demasiados carries y que Chasca como carry llegue a Genshin Impact y no entre al top 5, pues a duras penas entra al top 10 como carry, no hablo de sus equipos, sino como carry, pues hace que mucha gente en red esté diciendo que está pocha, que este término que mucha gente, cuando ya un personaje no está roto, automáticamente está pocho y no merece la pena y miñi miñi. A ver, está en tabla media, es divertida, pero claro, por encima tiene a Nubilet, a Arlequino, Mabuika en el futuro, a Gaming, a Kinich, a Mualani, que son 2 carries de Natlan además, y una lista muy larga de carries por encima de la pobre Chasca. ¿Por qué explico esto? Porque aun con el bufo a las reacciones, su equipo no es tan fuerte como podrían ser otros equipos de Genshin Impact en general, que además son equipos de los carries que acabo de mencionar hace un momento. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, equipos que realmente se beneficiaran de esto, que ya estuvieran en el top del juego a día de hoy. Pues bien, el ejemplo número 1 es Nubilet, que se jugaba electrocargados antes de la llegada de Xilonen, y el equipo puro de Xilonen, que es el mejor equipo del juego, que os hice vídeo de él, que está por aquí en pantalla, digamos que sigue con el trono. Es decir, el Nubilet, Furina, Kazuha, Xilonen, donde no hay reacción de electrocargados, si lo ponemos a competir con un Nubilet electrocargados antiguo, el daño multitarget, digamos que ha mejorado bastante y llega a igualar al daño de este equipo, porque el electrocargado además se reparte entre los enemigos y hace daño en área y tal, pero no lo supera. Y el daño unitarget sigue siendo superior al del Nubilet monohidro puro, que es el de Xilonen, Kazuha, Furina y Nubilet, el mejor equipo del juego. Entonces, primer aporte o cambio, no lo hay. Es un poquito más fuerte el Nubilet electrocargados, pero no más fuerte que su mejor equipo donde no hay electrocargados. Ahora, el Raiden National, ¿cuánto ha mejorado? Y Raiden ha subido puestos en la jugabilidad. Pues bien, esto es un debate interesante. Sí ha mejorado el Raiden National,
no ha mejorado una maldita locura. ¿Escalaría algún puesto puntualmente? ¿No superaría a día de hoy en condiciones óptimas a equipos ya consolidados, principalmente de Arlequino de Nubilet, los de Gaming también, los de Kinich tampoco, con Furina C2, Kinich C1 y Arma? Se quedaría por ahí cerca de los de Mualani, pero cuando balleneas con Mualani sabéis que puede meterte pues más de medio millón por mordisco y 1 millón por ulti, con lo cual Mualani, aunque parezca algo menos consistente como personaje, sí tiene un equipo muy poderoso, que a día de hoy el Raiden National hace muchos números pequeños, pero es complicado quedarse cerca, y la esperanza que tendría el Raiden National de superar quizá a Mualani y ponerse a la altura del equipo de Kinich, crepitar más que Madura con Furina C2, Mabuika y Bennett, efectivamente es Mabuika. ¿Qué ocurre con Mabuika? Que todos los testeos de su habilidad elemental a C0 dan que su habilidad elemental está 12 segundos en campo, es decir, 2 segundos menos que Xiangling, y hace 6 hits. Igual, con condiciones óptimas, supera el daño total de Xiangling, es decir, Mabuika sigue siendo un sub DPS y sigue dando más daño fuera del campo que Xiangling, aunque esté menos segundos, y, por desgracia, es medio dependiente de su C1, porque la C1 hace que sus puntos de noctambulismo pasen de 100 a 120, y eso hace que fuera del campo, en vez de 6 ticks, haga 8 ticks y esté, en vez de 12 segundos, 16 segundos fuera del campo, con cooldown de 18, y de nuevo aquí tenemos una mejor Xiangling, y de hecho pasa de 14 a 16 segundos, pero dependería de su C1. ¿Por qué explico esto? Porque si tenemos en cuenta un equipo Raiden National de Mabuika C2, no 1, sino 2, porque también elimina un 20% de la defensa de los enemigos, entonces Raiden con Yelan, Mabuika, Bennett, si al final esto funciona bien, sí mejoraría, pero no tiene que ver con el buff a las reacciones de la 5.2. Tiene que ver con que llega un personaje que es la Arconte, que va a dar un 20% de eliminación de defensa a todos los enemigos, un 50% de daño infligido a todo el equipo, un 40% también de daño elemental por el set de pergamino a también todo el equipo prácticamente, y aparte fuera del campo va a hacer más daño que Xiangling y estará 16 segundos y no 14 como Xiangling, el aro que tiene Mabuika fuera del campo. Entonces, ¿va a mejorar el Raiden National? Sí. ¿El cambio de las reacciones, que es el tema principal del vídeo, ha hecho algo realmente o ha afectado de alguna forma? ¿O tiene algo interesante que comentar? O bueno, señores, creo que ya sabéis la respuesta. No. La verdad es que mucho ruido y pocas nueces. Ojalá que el otro cambio de superconductor y rompehielo realmente venga a darnos una pista como mínimo de Capitano o algo así, porque todos estamos muy hypeados con Capitano. Pero la realidad es que el cambio de las reacciones, humo. El nivel 100, que ojalá llegue en un momento y eso haga que muchos talentos también puedan subir un nivel extra del 13 actual al 14, y digo 13 que es el 10 con corona más 3 de la constelación, y nos dé más techos de daño en el juego, pues venga en algún momento de Natlan, pero de nuevo también es humo. Tenemos que las dos cosas han terminado siendo humo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Igual tenía ganas de comentar estos temas porque se hizo mucho ruido con el nivel 100, se hizo mucho ruido con el buff a las reacciones, y al final pues tampoco ha cambiado prácticamente nada de lo que ya teníamos. Y espero que esto sirva para algo realmente y no haya sido pues un arma disuasoria de vamos a hacer esto y luego al final no afecta para nada. Que Hoyoverse, si hace cambios, que sean cambios interesantes y no cosas para distraer a la gente, que es pues lo que sigue haciendo estos días a día de hoy, y además se beneficia y le viene bien, que la gente sabéis que por la moto en redes sociales están sacando las antorchas. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.